Bienvenidos a Empatiza 112, el podcast donde descubrimos el lado más humano de quienes están en primera línea. Soy Adrián Juan y en cada episodio conversamos con un profesional de emergencias para conocer sus experiencias, emociones y aprendizajes. Acompáñame. Hoy me acompaña Vicente David Coca. Él es psicólogo y enfermero y vamos a hablar de temas muy interesantes, lógicamente, sobre emergencias. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Adrián. ¿Cómo estás? Genial, muy contento de que quieras participar en este podcast. Me gustaría que te presentaras un poquito y nos hables de tu relación con la psicología de emergencias. Pues, Adrián, muchas gracias por invitarme. Considero que tu proyecto es muy importante y además que es necesario y entre otras muchas razones, porque estás dando voz a los intervinientes, ¿no? Y antes de que se me olvide, permíteme dar las gracias a dos personas, a Mónica Pereira y a Patricia Cinas, que las dos pensaron en mí y, bueno, por recomendarme para participar. La verdad es que con las personas que me han precedido, Natalia Lorenzo, Mercedes Cabanillas, bueno, y los nombres que se han ido mencionando, que Enrique Parada, Teresa Pacheco, Melinda Andrefi, da vértigo estar hoy aquí contigo. Respecto a lo que me preguntabas de mi relación con la psicología de emergencias, con la emergencia, a mí me resulta bastante complicado hablar de mí y de presentarme. Me resultaría mucho más sencillo dar dos pinceladas rápidas y decir que, bueno, pues que soy enfermero y que estudio psicología, pero creo que hacerlo así no daría una visión de quién soy ni de lo que estoy haciendo. Y entonces, bueno, pues comentarte que mi relación con la emergencia ha sido larga, que el camino ha sido un poco tortuoso y, bueno, la verdad es que unas veces la emergencia ha sido la actividad principal y otras veces pues ha sido secundaria, ¿no? Por esto que tiene la enfermería, que muchas veces te toca duplicar o triplicar o lo que sea. Entonces, a grandes rasgos, empecé hace ya muchos años, como casi todo el mundo, con el tema de los socorrismos, de los cursos de socorrismo de la Cruz Roja. Primero hice el curso de socorrismo acuático, perdona, terrestre, luego el acuático. Estamos hablando del año 90, 91. Empecé en enfermería en el año 94. En el año 96 fui alumno de enfermería en el SAMUR. Al año siguiente terminé la carrera y empecé como voluntario en Protección Civil, que estuve también en SAMUR, estuve unos meses. En el año 98 empecé en el 061, principalmente en las UBIs móviles del 061. Estuve también en el BIR, que empezaban en aquel momento esos dispositivos que eran desconocidos, la idea era fantástica. Y también estuve en la UAD, en las unidades de atención domiciliaria de enfermería, que también me dio una visión de la enfermería y de la urgencia, ¿no? Ya sin tantos compañeros, sin tantos recursos, ¿no? Dejé las emergencias de forma principal, pero siempre intenté estar en contacto con ella. Empecé a trabajar en adicciones, que estuve pues hasta el año 2004 a 2013 más o menos, y paralelamente en ese tiempo que estaba trabajando en adicciones de forma principal, estuve trabajando en el circuito de Jarama, hasta el año 2009. Estuve trabajando en la Cruz Roja, en los servicios preventivos, en Estadio Bernabéu, estaba en los conciertos, eventos multitudinarios. ¿No? Puntualmente estuve en los centros coordinadores de urgencias del 112 cuando surgió la pandemia de la gripe A, que fue hace ya muchos años, en el 2009. Estuve en servicios médicos privados, en el IFEMA, en traslados sin mutuas. Y bueno, saqué la oposición y todo esto, luego te cuento por qué te estoy contando esto en relación con la urgencia, ¿no? Estuve trabajando terminé la carrera, hice las prácticas en el ERIE psicosocial, saqué la oposición, estuve en salud comunitaria, regresé al SUMA, volví otra vez a salud comunitaria, vino la pandemia, estuve en la Cruz Roja, estuve luego en el dispositivo de casa de campo haciendo PCRs, desde ahí veía, bueno, pues cómo llegaba la gente después de la pandemia. Estuve trabajando en todo este tiempo también en paliativos y, bueno, para ir terminando, por no extenderme mucho más, estoy trabajando ahora en salud comunitaria, perdón, en vacunación internacional, y lo último que he estado haciendo relacionado con la urgencia ha sido en el Centro de Apoyo a la Seguridad, que es un centro de detenidos del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, contaba todo este rollo porque, no por autobombo, sino porque creo que trabajar en distintos sitios, con distintos modelos, con distintas visiones, me ayudó a entender muchas cosas que yo vi y viví en las emergencias
y responderme a muchas preguntas que básicamente era, la principal es quién cuida a los intervinientes, cómo ayudarles, el enfoque de la salud, que siempre nosotros tenemos un enfoque más enfocado en la enfermedad y me permitió ver la visión de la salud, que en realidad es con lo que tenemos que trabajar y sobre todo por qué es necesaria la psicología de emergencias y por qué tiene que haber un apoyo al tema del cuidado físico, mental, social y sin olvidarnos del emocional. Esto es un poco mi relación con la urgencia. En todo este trayecto que me has estado indicando, ¿en qué momento, porque tú hiciste psicología del de enfermería, entiendo, Sí. Ujú. ¿en qué momento y con qué motivación quisiste hacer psicología? Mira, yo en la segunda guardia mía trabajando me empezaba a ver cosas que no me parecían cosas que a mí me chocaban mucho y que yo veía que estaban normalizadas. Y estamos hablando del año 98. Y entonces, pues eres el más joven de todos los equipos y bueno, pues había cosas que a mí me iban chocando muchísimo y al cabo, bueno, en muy pocas guardias, aquí en Madrid había muy pocas UBIs móviles en aquellos momentos y hubo una serie de acontecimientos en el espacio de muy poco tiempo. Un compañero nuestro murió yendo al trabajo, por ejemplo, y entonces él bajó a echar una mano y bueno, pues entonces iba viendo cosas que yo decía, pero ¿cómo, con nosotros como enfermeros somos cuidadores, ¿no? Y cómo se brinda ayuda a esta gente, ¿no? Y uno de los momentos para mí principales fue que fuimos a un aviso y fue una muerte accidental. Si no recuerdo mal, era un señor que, bueno, pues se cayó de una escalera y cuando la familia lo encontró, él estaba muerto, ¿no? Y entonces yo escuchaba a la mujer gritando y tal. Todo esto, insisto, con 24 años, ¿no? Y se me ocurrió preguntar a la médica eh, que si iba a venir un psicólogo. Y entonces la médica me miró como dice, ¿dónde han traído a mí este enfermero, no? Y me dice, ¿cómo? Y un cómo muy despectivo, ¿no? Y dije, no, que quiero decir que si va a venir un psiquiatra, porque yo veía que ahí nosotros no podíamos hacer mucho, ¿no? Y entonces esta mujer dijo una frase que a mí me dijo, aquí no tenemos de eso, como diciendo, aquí no hay nada más que hablar. Y a mí me surgió en la cabeza, ¿y por qué? Es decir, ¿por qué aquí no tenemos de eso? ¿Qué me quieres decir con aquí no tenemos de eso? Y ese fue el inicio del camino, ¿no? Es decir, y entonces la suerte y la desgracia de tener que trabajar en muchos sitios, con mucha gente, con muchas formas de trabajar, gente muy autoritaria, gente muy buenos compañeros, y yo iba, y sobre todo que es que sobre todo lo que hice siempre fue escuchar mucho a mis compañeros, ¿no? En las guardias hay momentos para, después de terminar un aviso, en las comidas, o en los cafés, o en las madrugadas, o en la máquina del café, y entonces siempre pensé que eso era muy importante y que nadie había escuchado nunca a los intervinientes, ¿no? Esa fue el origen de esto. Y mientras seguías trabajando como enfermero, ¿qué herramientas te dio a ti ser psicólogo? Me refiero, en intervenciones normales donde no existía esa figura del psicólogo de emergencias, el hecho de tú tener esos conocimientos, Bueno, los conocimientos, ¿tú cómo los pudiste llevar a práctica dentro de tu rol de enfermero, ¿no? Pero cómo los pudiste llevar a práctica y cómo viste que era necesario que hubiera una figura específica de psicólogo? bueno, en realidad, yo creo que como no había psicólogos, ¿quién se cargaba del tema de la salud mental o de las emociones o tal? Pues el equipo, básicamente. Y entonces, generalmente, quien tiene más experiencia, pues te alumbra bastante. Y entonces, yo he tenido compañeros, uno de ellos se jubiló justo después ya de la pandemia, yo empecé con él, ¿no? Y claro, es que esa gente, es que aprendes más de gente que está en primera línea, que lleva 1000 años, que de muchas veces de los teóricos alejados de la realidad. Entonces, digamos que el camino mío ha sido inverso. Yo he aprendido de gente que está en primera línea, te curte estar en 100.000 avisos, entrar en 100.000 domicilios, estar en las carreteras y las reacciones de la gente. Entonces yo he ido integrando poco a poco, ha ido a paralelo. Entonces muchas veces las técnicas, tal, yo considero, claro que son importantes, pero muchas veces básicamente el recurso que tienes es la palabra.
Ojo, no digo que sea la única, pero que digo, yo creo que muchas veces es más intentar entender qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no, qué es lo que funciona y qué es lo que no, que trasladar un modelo de hospitalario o clínico a un domicilio donde cuando tú llegas al territorio, entiéndeme, territorio hostil. Es decir, tú llegas a un sitio donde se ha producido la situación de forma inminente, hace 5 minutos, hace 10. Entonces, eso no es que te lo traigan a ti, a tu terreno, a tu consulta de enfermería o de no sé qué. No, no, estás tú en el territorio y eso lo cambia todo. ¿Sabes? Es decir, que si alguien se quiere tirar por la ventana o alguien que no, es que estás ahí. Entonces, por eso yo creo que tendríamos que intentar escuchar a la gente que lleva muchos años. Yo hace poco recibí una llamada, me dio una alegría impresionante, de un amigo, habíamos perdido el contacto pues, por circunstancias de la vida, y te digo, y quedamos a tomar un café, es que toda esta gente se han jubilado y han estado en atentados, en incendios, en todo. Entonces, yo creo que hay que empezar a escuchar a los intervinientes. Para mí eso siempre ha sido, hay tres patas para mí que son importantes. Una, sin ninguna duda, es ¿quiénes son los intervinientes? ¿Les hemos escuchado? Yo creo que no. Hay testimonios, tal, pero habría que crear un espacio formal para escucharles para escucharles. Y a partir de ahí podremos enriquecer desde otros modelos, trabajadores sociales de emergencias, eh, si no estamos como cada uno por su lado, en vez de agrupar los conocimientos. Y se podrán enriquecer ellos de los psicólogos de los enfermeros de los médicos, de los voluntarios. Es decir, no sé si consigo explicar. Es decir, yo creo que tenemos que intentar empezar a unarnos y crear mecanismos para empezar, sobre todo, a escuchar a los intervinientes, porque cuando te digan lo que ha ocurrido, lo que han visto, lo que pasaron, lo que se equivocaron, que hay un tabú en hablar, parece que solamente vendemos éxitos y hay fracasos también, ¿sabes? Entonces, eso es lo que para mí me ha movido a hacer las cosas que estoy haciendo. Vale, te lo comentaba por eso, porque yo veo que nosotros vamos, o sea, nosotros estoy hablando ahora como equipo sanitario, ¿no? Vamos a avisos y estamos en escenarios que generalmente, salvo ciertas administraciones, pero no está generalizada o extendida, mejor dicho, la figura del psicólogo de emergencias, ¿no? Entonces, cae en el equipo, pues el enfermero, médico, técnico, quien hay allí, el tener esas habilidades o no, y que al final es casi algo más de algo personal, ¿no? De cómo tú te resuelves ante esas situaciones que de un conocimiento que esté estructurado. Por eso, para mí, dentro de la psicología de emergencias, hay como dos ramas que habría que profundizar. Una es integrar a psicólogos en el servicio de emergencias, pero creo que es también muy importante que psicólogos expertos en estos temas formen específicamente a los intervinientes, porque al final es el interviniente, o sea, estoy hablando de eso, en nuestro caso enfermeros, el que va a llegar el primero y el que va a tener que trabajar con esa situación en los primeros minutos, aunque luego en ciertas comunidades sí esté el recurso de que te pueda venir un psicólogo. Claro, y además que yo creo que a lo que tú estás diciendo habría que plantearse que hay que crear un espacio formal donde escuchar a la gente. Es decir, porque a lo mejor si tú y yo estamos trabajando y hay algo que te afecta, por las razones que sean, pues tú a mí no me la cuentas, por las razones que sean, o a tu equipo. Es decir, entonces yo creo que habría que crear un espacio formal. Yo, en algunos sitios lo que he planteado es si cada organización tuviese su psicología, o sea, lo que tú has dicho estoy totalmente de acuerdo, pero si cada organización, además tuviese no solamente un psicólogo que vaya a avisos que hagan falta, a escenarios que hagan falta, violaciones, suicidios, menores, porque cada aviso estamos trabajando con la persona que está afectada directamente y con los familiares, y eso va, es decir, es como una especie cuando tiras una piedra, que la piedra cae y va viendo ondas, ¿no? Entonces, la muerte de una persona no solamente se queda en la muerte de la persona, ¿no? Entonces, yo creo que si hubiese además gabinetes de psicología en cada organización, imagínate, SAMUR o SUMA o el SESCAM o cada uno, SAMU, sabríamos todo lo que está ocurriendo en cada organización. Si además, y si pasaría lo mismo con los bomberos, y si toda esa gente además volcasen los datos, por ejemplo, en un instituto de emergencias, que yo estoy un poco ahora con este planteamiento, entonces pasaría la información de los escenarios
a los gabinetes. Y no dirían, Adrián me ha dicho qué, sino percibimos que en el colectivo de enfermería o percibimos que los bomberos o percibimos que los voluntarios, tal, lo que sea, se vuelca al volcarse en el Instituto de Emergencias, se podría hablar ya no con nombres, sino, oye, yo percibo esto, que pensáis que es lo que hacemos, y dar directrices que bajen a los escenarios. Con lo cual se retroalimentarían todos, todos de todos, porque yo no sé si a lo mejor estoy como enfermero haciendo algo mal para un bombero, o el bombero no me entiende, o el policía. Yo he visto luchas de egos, de discutir, de repente, varias patrullas y el que sea que fuese, que era el más veterano, discutiendo con él, que esta imagen no la podemos dar. Entonces, ¿qué es prioritario? Yo lo tengo claro, pero ¿qué es prioritario? La atención, la salud, el rol médico, el rol del policía, el del bombero, no, no puede ser. A lo mejor simplemente es una cuestión de que pase la información de los escenarios arriba y de arriba abajo. Por ejemplo, esto hubiese venido muy bien en el caso de la pandemia. Mm. Es decir, se fue a salto de mata. Y entonces a Ya. lo mejor se hubiese podido decir qué es lo que qué es lo que está, es decir, y no estamos exentos de que vaya a haber otra pandemia en poco tiempo. Por poner un ejemplo, Claro, claro. O la Dana, que nos parecía que lo de Viescas ya bueno, pues ya está la Dana. O el volcán de La Palma. Sí, pero yo creo que además hay Incluso sin ir a desde catástrofes mi tan grandes, humilde visión. pues lo que pasa Yo es que yo creo creo que que se hoy en corre el día riesgo, sobre haría todo falta la mucha psicología de coordinación, emergencias, de porque morir de éxito, ¿no? ahí Porque no implica se trata bastantes de administraciones, hacer que si ahora locales, que terapias si o de briefing, es autonómicas, decir, lo comentabais en otro pero programa, ¿no? si después de Si el cada debriefing se aviso hace de se pudiera forma hacer, que yo generalmente creo que eso es natural, casi una hay utopía, avisos que un sin debriefing ningún con problema todos pues los ni sale y intervinientes. algunos que son más gordos que en función del equipo que tengas, pues sale de forma natural. Oye, pues esto ha sido fuerte. Oye, que, tío, ¿cómo se te ocurre decir esto? Y entonces hablas y tal. Pero yo creo que no es una cuestión de hacer un debriefing o incluso una terapia. Yo creo que se trata de tener un espacio formal donde el interviniente, como mínimo, desde mi punto de vista, mínimo, una vez al año, se le vea o tú tengas un recurso al que poder ir. Te digo, nosotros tuvimos un aviso que dejamos las instituciones todo claro y una chavalilla pues se tiró por la ventana. Dejamos todo. Tú sabes el impacto que produjo en el equipo, que de repente la persona que tú has... Bueno, pues, yo pedí ayuda para el equipo, por cómo estábamos. Ya está, no pasa nada. Pero imagínate que una persona, porque tenemos todos compañeros que han acabado mal. Entonces, ¿han tenido un sitio donde poder ir? Pues yo creo que no. Y gente que han estado en primera línea 100.000 años y que han ido, y lo hemos ido viendo todos, y que muchas veces la gente, a mí me duele ver que se le pone la etiqueta a la gente y los mismos que ponen la etiqueta es una depresiva, es un neuras, en lo que sea, esa gente cuando de repente, por ejemplo, se suicidan, que es digamos el punto más extremo, ¿no? De repente la gente llora, grita y hacen unas araracas y tal, y además es verdad. Cuando están expresando el dolor es cierto, pero no se acuerdan que hace poco le estaban poniendo la cruz. Entonces yo creo que tiene que haber un sitio donde la gente pueda ir y si tú no vas porque tú a lo mejor ni te das cuenta que estás afectado, otro te diga, oye, ¿qué te pasa? Porque luego cada uno tenemos nuestra vida y nuestras circunstancias como todo el mundo. Es decir, que uno se separa, que ha tenido un hijo, que el padre, que tal, que le desahucian, que no llega a final de mes, lo que sea. Entonces yo creo, para mí otro de los orígenes, a la pregunta que tú me hacías, tiene varios orígenes. Uno de un compañero mío, que yo le tenía un cariño enorme, pues en aquella época, que yo no sé si existía el término de enfermedad rara, pues después de 24 horas de guardia sin parar, este hombre se duchaba y estaba otras 12 horas en un taxi. Entonces yo creo que tenemos que ver, oye, qué necesidades tiene cada uno, tal. Es decir, porque si no, pues vamos como cada uno hacemos la guerra por nuestra cuenta y a lo mejor eso ha sido válido, pero yo creo que en esta época de las comunicaciones y tal, yo creo que podemos hacer otras muchas cosas. Mm. Lo que pasa, claro, esto entiendo que sería más lo que planteas como una especie de servicio de prevención dentro de cada organización, ¿no? Sí, O sí, de... sí. Es decir, si por ejemplo yo trabajé en adiciones, cuando llegué a los pocos días de adiciones, yo pensaba, algo parecido es a esto lo que debería de haber en emergencias, ¿no? Es decir, cuando venía una persona para una consulta, que podía haber problemas o no, pero vamos, para consultar con un problema de adicciones, pasaba primero daba igual, había tres áreas, ¿no? Pasaba por médico o enfermero, pasaba por psicólogo y luego pasaba por trabajador social o terapeuta ocupacional y hacíamos una reunión de equipo y se analizaba el caso de esa persona. Y luego
había, se hacían o estábamos todos trabajando coordinadamente, o era más una pata social, o era más una pata de psicólogo, es decir, que todos somos, es decir, que si hay un aviso que te impacta, vamos a ver qué es lo que hace falta, y además otro tabú, es decir, el tema de la psiquiatría. Es decir, ir al psiquiatra para decir que es que no, que no, que no. Que a lo mejor en un momento puntual se te han juntado factores personales, que no llegas a final de mes, que lo que sea. Y de repente la persona y tiene una hija que está enferma o se está muriendo, oye, vamos, igual se puede cambiar a la persona. Y eso no estamos hablando de meter más dinero. Estamos haciendo, vamos a intentar reestructurar los recursos y aparta una persona que te digo, casos que yo conozco, gente que ha vivido intervenciones traumáticas, que hay veces que te viene una mala racha y es que es uno detrás de otro, que en 10 guardias te has comido 8 intervenciones de esas que salen en medios de comunicación. Y oye, que no somos de piedras, claro que te afecta. Y entonces, bueno, pues tendríamos que, oye, alguien que tú puedas decir, oye, mira, no sé, no me encuentro bien o necesitaría apartarme o a lo mejor interesa más que una persona esté de baja dos guardias que no que siga y esté de baja un año. Es decir, yo creo que hay que empezar a cambiar desde mi punto de vista. Por eso te decía antes, cuando yo te he hecho la presentación, yo he sido, perdóname, no quiero parecer no sé, una persona pedante, ¿no? Pero tengo la suerte de haber trabajado en varios enfoques que te permite también no centrarnos en la enfermedad, vamos a centrarnos en la salud y en la prevención y que la gente no cae de la noche a la mañana, la gente va cayendo. Y hay gente que ha ido cayendo años. Y cuando de repente te enteras que muere, pues dices, bueno, yo no podía hacer más, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si las administraciones no toman acción en ese sentido, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que hay que empezar a cambiar la pregunta de por qué a por qué no. Eso para mí es clave. Mira toda la gente que han pasado en estos programas. Gente que lleva todavía peleando como Ferran Lorente, que para mí es todo un referente y es un pionero, sin ninguna duda, de la psicología de emergencias. Fernando Pérez Pacho, que acaba de hacer la tesis doctoral en suicidio policial. Fernando Muñoz Prieto, que ha hecho artículos para mí súper importantes de información a la población en emergencias y de comunicación de malas noticias. Uno de ellos con Patricia Cinas, que estuvo el otro día. Estamos hablando del año 2000-2001, han pasado 25 años. Mariano Navarro, que en la Comunidad Valenciana, psicoemergencias. María Antonia Soto, que ha hecho artículos sobre psicología de emergencias buenísimos. La revista Cuaderno de Crisis, que la hizo Ferran Lorente y la dirige ahora Alicia Galfasó. Ahí han escrito gente como Santiago Valero, Humberto Marín, gente que son referentes internacionales. Se ha creado la SEPADEM, está AMPE, la Asociación Mundial de Psicología de Emergencias, las jornadas anuales del SAMUR. Hay un trabajador social que se llama Ángel Luis Arricivita, que hizo la revista de psicología y emergencias, si no recuerdo mal que se llama. Yo creo que la respuesta a esta de por qué es necesaria la psicología en emergencias, qué es lo que puede aportar, es que ya está. Que ¿Qué es lo que tienen que hacer las administraciones? Pues empezar a escuchar, porque todo el mundo con el que yo hablo, cuando he ido preguntando, te dicen, no, es que es un problema económico. Yo no creo que sea tan caro hacer esto, sinceramente. Es decir, meter, no sé, se me ocurre, en un centro parecido al de drogas, 3 psicólogos, 3 médicos, 3 enfermeros, 3 trabajadores sociales, que estamos hablando de una plantilla en total con recepción y tal, 20 personas. Estamos hablando de eso. Cuesta tanto 20 personas para todo el bienestar que se sacaría, primero, por humanidad, y segundo, para reducir costes, y tercero, conocimiento. Yo estoy convencido que España sería referente mundial, como mínimo internacional. Entonces, bueno, yo creo que las administraciones tienen que escuchar a quién, a la gente que sabe, a esta gente no a mí, a esta gente que lleva aquí toda la vida. A toda esta gente que te he comentado, Teresa Pacheco, es decir, Patricia Cinas, Natalia Lorenzo, es que estamos hablando, es decir, porque luego salimos en la pandemia y todo el mundo aplaude y emociona ver a la población. Sí, sí, pero esos aplausos hay que materializarlos. ¿Cómo? Pues yo propongo esto. Pero si no es esto, pues otra cosa. Pero tú no puedes dejar a la gente en algunos avisos que como ser humano, porque es que te decía el otro día, no recuerdo quién era, que se ponía el impermeable, ¿no? Cabanillas. Eh, mira, si yo soy bombero, pero oye, una vez que yo termino mi rol, no sales igual todos los días. Entonces, tanto cuesta ver.
cómo está la gente. Y sobre todo, que es que yo creo que el coste-beneficio o la tasa de retorno sería impresionante. Pero vas a la gente y todo el mundo te dice que sí, que las ideas son buenas, que tal, que cual, pero que no depende de ellos. Entonces, ¿de quién? En el momento que hay que poner dinero, Pero que es que además a mí me produce mucha tristeza porque si no es por, yo creo que esto es clave, si no es por humanidad, con la gente que nos está defendiendo a todos, a ti, a mí, a tal, porque todos somos parte de la sociedad. Si no es por lo humano, tendría que ser por lo económico. Y si no es por lo económico, que ya creo que es suficientemente egoísta, pero bueno, entonces todos vamos a ser, casi con toda seguridad, nosotros o nuestros seres queridos, receptores de los servicios de emergencias, porque nos roban, porque nos pegan, porque el infarto, porque vemos no sé qué, porque... Entonces, yo no entiendo sin razón de no querer escuchar las administraciones a la gente que está en primera línea defendiéndote. Y ahí estuvo la pandemia y ahí estuvo los servicios mínimos. Y pues queda muy bien aplaudir. Sí, sí, pero es que la gente en la pandemia, yo estuve de voluntario en la Cruz Roja, la gente a los pocos días, yo hablaba con amigos, mi forma de intentar colaborar con la sociedad en aquellos momentos, yo estuve de voluntario en la Cruz Roja, estuve haciendo las PCR y tal, y yo intentaba mandar cosas por WhatsApp y tal, y ánimos a mis amigos, a mis compañeros y a antiguos compañeros, ¿no? Y la gente te decía a los pocos días, mira, a mí esto no me representa ya. Al principio sí, los primeros días te da un chute de energía, pero más o menos la sensación que tiene es que lo que se imaginaron no ha ocurrido. Entonces yo lo que digo es, creo que debería de materializarse el reconocimiento. Ya está bien de palabras, ya está bien de palabras. Y desde la pandemia para acá ha pasado la Dana, ha pasado... Es decir, yo creo que se nos olvida que hay como 4 escalones, ¿no? Los intervinientes, por todo lo que ven, pasan por una escalera. Lo habitual, lo cotidiano y lo mantenido en el tiempo, que son los avisos, el día a día. Y que cuando estás fuera, como es mi caso ahora, RCPs, atracos, ictus, no sé qué, violaciones, que le han pegado un botellazo en la cabeza, que le tiene retenido, que a eso que es lo cotidiano, habitual y mantenido en el tiempo, que es la base del trabajo, que es que cuando estás fuera dices, joder, es que estamos todos los días, que si cuando no era una parada, que me tocaba salir corriendo porque te sacaban un cuchillo. Vale. A eso que es lo habitual, pasamos las situaciones que son menos frecuentes. A algunos atentados, los incidentes con múltiples víctimas, avisos con mucha repercusión social. Sobre esa base, también hay veces que ocurren situaciones de desastres o catástrofes. Por poner el ejemplo que ya hemos comentado, la Dana o el volcán de La Palma, o el COVID, o lo que sea. Y sobre esa escalera ya vienen las situaciones, perdón, la situación, yo creo que nos ha roto los esquemas a todos, que es la de la pandemia de COVID. Porque no hay precedentes, o los precedentes, o la información que hay es de hace muchos tiempos o de otros contextos muy lejanos. Con lo cual, hombre, pensamos, creo que hay una cosa que tenemos que luchar los sanitarios, perdón, tenemos que luchar los intervinientes, y por cierto, aprovecho de decir intervinientes, que se nos olvidan que los intervinientes son los profesionales, pero también los voluntarios. Es decir, no puede ser que los voluntarios nos vengan muy bien, para que también son personas, y que de vez en cuando se les meten unos avisos que si ya tienen una UBI móvil, te meten, que vas con un médico y vas con 2 técnicos, te meten en un berenjenal, un chavalillo de 17 años, de repente le metes un incidente de múltiples víctimas y te marchas. O sea, es decir, nadie le pregunta cómo está, porque estamos hablando de 17 años, porque hay otros voluntarios con 30 años de experiencia que a mí me pegan 100.000 vueltas. Pero un chavalillo de 17 años, es decir, y además, por ejemplo, ¿por qué la gente abandona las organizaciones? La gente, los estudios que estoy haciendo yo, a los 5 años hay un abandono. ¿Por qué? en las organizaciones de donde hay voluntarios, ¿te refieres? En realidad, en emergencias. Incluso remuneradas, digamos. O Sí, yo, sea, yo es que el trabajo que yo hice siempre no lo hice por colectivos, pensaba que no era el momento, ¿no? Entonces, te digo yo, la percepción mía de sitios donde yo he estado, donde al cabo de un tiempo, 3, 4, máximo 5 años, la gente se te marcha. ¿Por qué? Es decir, tenemos que saber por qué se van, por cansancio, por hartazgo, claro, si tú le metes a una persona avisos que no está preparado para entender, por eso te digo, yo creo que sería interesante el que hubiese, yo creo que siempre planteo lo mismo, conocer quiénes son los intervinientes, que haya gabinetes de psicología, y de ahí se podría crear un instituto de emergencias y luego meter psicólogos en los escenarios. ¿Por qué? Para que venga otros ojos, o bien porque la organización disponga de ellos para mandarlos,
o bien porque se activen ellos de forma independiente, autónoma, es decir, comunicar, voy para allá, y que alguien venga y vea oye, esta persona no está bien. Pues yo tengo compañeros que se han quedado tocados, entonces intenta echar una mano como compañero, pero como compañero tengo mis límites. No sé si he contestado la pregunta. Sí, bueno, sin más que pregunta es intercambiar. Cuando hablamos para hacer esta charla, me comentaste que yo creo que hay cosas que ya hemos tocado mucho, pero un poquito por complementar, que lo basáramos un poquito en eso, ¿no? En la pregunta de si es necesaria la psicología en el medio extrahospitalario. Hay una gran parte que ya has contestado y me planteabas que había que responder a ciertas preguntas como por qué, dónde, cuándo o para qué. Mm. Bueno, sin ninguna duda hace falta. Y yo abogo porque sea, yo trabajando en adicciones, trabajamos con un modelo biopsicosocial. Yo creo que hay que meter la parte emocional, las urgencias, después de todo, son muchas emociones lo que hay, en las que gente que atendemos y en las que nos provocan a nosotros mismos, ¿no? Y entonces tendríamos que empezar a plantear, bueno, la pregunta habría que tratar de forma biopsicosocial y emocional, ¿no? A los intervinientes. Eso no tengo ninguna duda. Y a partir de ahí, pues yo creo que empezar a tener un enfoque de prevención. Hay gente especializada en psicotrauma, es decir, una vez que el daño ya está producido, pero yo creo que tenemos que enfocarnos en la prevención. Es decir, qué herramientas damos a la gente, qué le hace falta a la gente, para qué avisos, en qué situaciones, dónde quedan más tocados, cuál es la... Sí, es que todas estas preguntas, yo creo que cuando tú entras en el medio hospitalario, extrahospitalario, o en cualquiera de los sitios donde yo he trabajado, tú cuando llegas con los ojos como muy, muy vírgenes, ¿no? Y entonces Sí, piensas, piensas que estás a por uvas y que no te estás enterando de nada. No, no, si eres el que más te estás enterando de todo. Es decir, es que esto no es normal, lo que te decía yo. Oye, pero aquí como en los psicólogos, ¿sabes? claro. Y yo llego a un momento en el que yo me callé. O sea, yo he estado años callado. Yo estaba estudiando la carrera de psicología, alguna persona lo sabía, pero lo mejor que podía decir, bueno, porque eso era motivo de burlas, de risas, de como que esto fuese una especie de algo exótico, un psicólogo en la emergencia, ¿sabes? Como para qué. Y a una persona, pues yo le tuve que decir un día, vamos a ver, ¿a ti cuántas veces te han preguntado cómo estás? Y me dice, a mí en la vida. Pues es lo que te estoy preguntando yo. ¿Cómo estás? Cuando empecé la primera encuesta. Es decir, ¿cómo estás? Y eso fue motivo de burlas, de risa y tal, porque otras cosas yo planteaba, pues que entraban los voluntarios y yo también hablaba de la funeraria. Y entonces, que eso, yo he hablado con gente que han estado en el accidente de Hispaner, por ponerte un ejemplo, o en la pandemia, tal. Yo no tengo ninguna duda que son otros compañeros, porque tendemos mucho a, a ponerle foco en nosotros, ¿no? Como que somos lo más importante. La persona se ha muerto, hacemos el certificado de defunción y oye, que todavía después de ti sigue viniendo gente. Entonces yo creo que a lo mejor sería bueno integrar a más personas, especialmente en la pandemia. Yo recuerdo las imágenes de algunas residencias y oye, pues yo creo que son compañeros que igual pudieran estar un poco más periféricos, sobre todo en situaciones más o menos normales, pero ya en situaciones extraordinarias, pues les tienes ahí codo con codo trabajando contigo. No, y aparte de los recursos que tengan ellos, o sea, me refiero para como consultantes, la formación que tienen los de la funeraria a nivel de eso, ¿no? De humanización, de empatizar con las familias, es fundamental. O sea, según cómo te traten en esos primeros momentos, o se puede empezar a generar un duelo patológico. Ujú. Yo recientemente he vivido dos defunciones, una de mi madre, perdona, de mi padre, hace unos meses, y más recientemente de mi suegra, y en esos momentos que estás tan vulnerable, el cómo te trata el profesional, y te da igual que sea sanitario, que sea el de la funeraria, cualquier persona que interactúe contigo en esos momentos, un comentario te puede, vamos, o te puede destruir o te puede dar algo a lo que agarrarte y luego hacer un duelo más sano. Mira, yo antes de empezar incluso enfermería, que estaba en otros derroteros, yo me leí las obras completas de Freud. No me enteraría de nada, pero me las leí entera, ¿no? En la biblioteca se me quedaba mirando como diciendo, ¿pero dónde va El este hombre? friki este. Sí, efectivamente, no sé, ya te digo, no sé si me enteré de algo, ¿no? Pero la historia está en que yo cuando de repente leí que la palabra cura, yo dije, oye, a lo mejor yo me he equivocado con la enfermería. Era Pero justo, yo creo que cura y que enferma. O sea, sí, sí, claro, claro, sí, por supuesto, por supuesto. depende cómo se use. Claro,
Entonces, cuando yo trabajo en paliativos y de repente tú puedes estar con una familia 10 meses trabajando, que el momento final, como tú no estés a la altura, da igual los otros 8 meses o 10 que hayas estado trabajando con ellos, tal, es decir, se van a quedar, y no somos conscientes, cuando entramos en los domicilios, es como que estuviésemos en un teatro, somos como actores públicos, y lo que decimos tiene una capacidad de culpabilización o de sanación, y claro, hablar de determinadas palabras y tal, parece como que fuésemos, no sé, como que fuese algo buenista. No, no, no. Tenemos una capacidad, y algunas veces yo he tenido que reconducir, porque claro, tú con un gesto, un comentario, una mirada, tú puedes estar machacando la vida de una persona y nosotros nos vamos, pero o sea, no somos conscientes que cuando, especialmente en emergencias, en más cosas, pero especialmente en emergencias, cuando nosotros entramos en contacto con la gente, es que se analiza todo porque va a quedar todo. Entonces no nos podemos permitir el lujo de fallar, porque un comentario, la entonación, el gesto, las miradas, tu presencia, si puedes estar harto, y todos somos humanos, pero te digo, tienes que intentar, y eso yo creo que se nos está olvidando, ¿no? Si llega un momento en el que tenemos 100.000 razones para justificar malos comportamientos o malas miradas o malos. Pero no nos lo podemos permitir. Mira lo que comentabas el otro día cuando se quedó la médica, dio aviso, dio la activación, pero se quedaron, en este caso, contigo. Sí, bueno, con mi madre, mientras yo llegaba. Claro, entonces digo, yo creo que es que hay veces que se nos olvida las razones por las que hemos elegido esto, ¿no? Evidentemente es muy difícil, no estamos trabajando siempre en la excelencia, pero que no se nos olvide, o que los compañeros, que para mí es algo, yo creo que la emergencia, entendida como unipersonal, aquí estoy yo porque yo lo valgo y el resto no, no, y ahí están los compañeros, que en un momento determinado o sueltan la broma o hacen o reconducen o tal. Te digo, yo creo que es que no somos muy conscientes de la capacidad que tenemos de poder sanar o de enfermar. Sí, totalmente. Y lo hablabais otro día en otro programa tuyo vamos a ver, no le hemos dicho cuántas, estamos aquí otra vez, todo eso, es decir, oye, pregunta, pero ¿por qué nos llama? ¿Tiene usted miedo? ¿Qué es lo que le ocurre? Pues claro, creo que ponías un ejemplo. Si le ha pegado 5 infartos, pues sube las escaleras, le está pues normal. Entonces habrá que decir, mire, tranquilícese, Entonces yo creo que tenemos que hacer también mucha psicoeducación. Sí. Y lo que te digo, yo creo que no es una cuestión de meter 600.000 psicólogos en la emergencia, porque yo creo que eso además puede llegar incluso a hacer fracasar la actividad de la propia psicología, sino dar formación. Claro, eso, pues a eso es a lo que me refiero yo, que lo que tú planteas lo veo súper necesario, pero es casi como luchar contra un gigante, ¿no? O sea, porque al final hay cosas que no dependen, pero sí puede depender de nosotros el quizás meter presión en recibir formación sobre, sobre todas estas cosas para que estemos, o sea, para cuando vayamos a determinadas situaciones no dependa de si eres buena gente o no, sino que realmente tengamos unas estrategias y trabajemos con un conocimiento técnico, igual que hay técnicas establecidas para tratar una patología, pues también para tratar a un paciente psicótico, o un paciente con ideas autolíticas o un paciente agresivo. Y a día de hoy yo creo que esa formación la tenemos que buscar cada uno por nuestra cuenta. Sí, pero yo creo que nos den solamente formación, para mí es aceptar. No solamente no, pero quizás es el primer No, paso, no, ¿no? sí, sí, era una forma coloquial de hablar, me refiero. Está muy bien, eso está, pero en el fondo es como negar la mayor. Y negar la mayor yo creo que es que hace falta eh, un enfoque, o sea, abrir el abanico, ¿vale? Dar formación, que haya psicólogos en los escenarios, que esos psicólogos, desde mi punto de vista, sean diferentes a los que un interviniente pueda recurrir de forma espontánea, pues porque no sé qué me pasa últimamente, que lo que sea, tal, crear un gabinete, porque si no llega un momento en el que creo que la base es dar formación. Y además, que si sobre todo un médico, también un bombero, un enfermero, tal, pero especialmente,
que haya a quien poder recurrir y que esa persona venga a echar una mano, tal, porque si no, llega un momento que hay riesgos, es decir, en la inmensa mayoría de los médicos con los que he trabajado saben cuáles son los límites, hasta dónde pueden llegar y tal y cual, y que de repente venga alguien a apoyar la intervención, pues va a dar seguridad al equipo y va a ser mejor la propia intervención. Entonces yo creo que ese es un poco el enfoque. Riesgos, pues como la gente empieza a pensar que por un curso sea psicólogo, pues ahí estamos ya derrapando. Es decir, pero Hombre, digo, pero es que a ver los hilos, ¿sabes? ya, ya. Entonces, yo creo yo por ejemplo, cuando hice el máster de emergencias, no hubo nada de psicología y lo poco que se habló era de la depresión y no sé qué, y ya está, y se acabó. ¿Eh? Entonces yo creo que no, es decir, la conducta suicida, el paciente ansioso, el no sé qué, tal, y todo lo que si la propia gente que lleva las emergencias sabe cuáles son los límites, que de repente ellos tener la capacidad de pedir ayuda. Para mí ese es el enfoque. Pero te digo, es clave el hecho de dar formación a los intervinientes, pero yo creo que debemos de pelear por algo más y las administraciones tienen que entender que no es suficiente ni mucho menos el dar formación. Lo que tendría que plantearse la administración es, pero ¿cómo? ¿Toda esta gente están trabajando sin estas herramientas? Es decir, hay que cambiar la pregunta. ¿Conseguí explicarme? Sí, sí, Es perfectamente. decir, claro, es decir, yo cuando hice el máster yo generalmente en mi vida primero he empezado a trabajar y luego ha venido la formación, ¿sabes? Entonces, de repente, haces el máster de emergencias pensando que te vas a encontrar ahí todas las respuestas a tus preguntas de la asistencia y entonces te digo, yo creo que es quien tenga la capacidad, que yo no sé quién es, no se puede plantear, oiga, ¿cómo es posible que un bombero que está yendo cada dos por tres a una persona que está amenazando con suicidarse, por poner un ejemplo, o una persona que está Resulta que toda esta gente les tenemos trabajando históricamente, es decir, si esto no es echar la culpa de una administración a otra, es decir, esto simplemente es que ha cambiado el contexto, ha Claro, cambiado la sociedad y en este momento se puede hacer. Entonces, como empecemos a meternos en guerras de tú y esto depende de ti, es decir, esto depende de todos y esto es lo que hay. Y en este momento, pues hombre, la cosa, en algunas cosas, mira que funcionan bien, y ahí sí te soy honesto, que funciona bien la emergencia, pero podría funcionar muchísimo mejor. De lo que se trata no vamos a quedarnos en, parece que estamos siempre como viendo lo negativo, no, si funciona extraordinariamente bien. España es referente mundial en donación de órganos. Nos copia otra gente, ¿por qué no podemos también nosotros ser referentes en este campo? Es decir, y forma a la gente y tenemos desgraciadamente la experiencia del atentado del 11 de marzo, del atentado de la Rambla de Cataluña, pero es que ha habido accidentes aéreos, desde Melilla, que hubo un accidente aéreo, el accidente de Metro Valencia. Oye, que ya tenemos gente que estaba en primera línea ya entonces, que siguen a día de hoy, que saben, que se han formado, que están peleando desde los grupos de colegio de psicólogos, Entonces, oiga, vamos a intentar aunar y empezar a saber, porque te digo, yo creo que llegas a un aviso y de repente es un tema de un desahucio, ¿tú qué haces? Tienes una UBI móvil que lleva un pastón en medicación y no puedes hacer nada. Llegas a un aviso, ha muerto de forma, una muerte precoz, un chico joven, viene a hacer deporte y tal, te lo encuentras ahí, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué dices? Pues a lo mejor hay que empezar a decir a la gente, pues a lo mejor es que no tienes que decir nada, estar. Y a lo mejor es un arte estar, que es muy complicado. Claro, entonces, yo creo que a lo mejor, porque lo peor que se puede hacer, que también lo comentabais otro día en uno de tus programas, es empezar a hablar como un papagayo. Es decir, y ahí tienes que frenarte tú y decir, mira, pues no puedo hacer nada más que estar aquí. O tocar mínimamente a la persona, o transmitir, no sé, es decir, si no llega un momento, y esto tiene que pasar de ser una cuestión de sensibilidad. Esto lo comentaba un día en un congreso Juan Carlos Prado en Sepadén. Decía, no es una cuestión de sensibilidad, es una cuestión de formación. claro, pues a eso es a lo que me refiero yo, que muchas veces depende más de la sensibilidad de cada uno que realmente de una formación
estandarizada, ¿no? Por Son, decirlo de alguna forma. no sé si te he entendido bien, pero son las dos cosas. Es que no sé si lo has dicho en positivo o en negativo. Es decir, es una cuestión de sensibilidad y habrá que potenciar la sensibilidad. Y ser sensible no quiere decir ser lacrimógeno ni ponerte a llorar con la persona, porque es lo peor que puede ocurrir. Es decir, tú tienes que saber cuál es el protagonista de una emergencia, es la persona afectada. Se acabó. Y si tú no estás capacitado para estar en ese momento porque te está afectando, que puede llegar a darse el caso, pedir el relevo e irte. Pero el interviniente no solamente tiene que tener la sensibilidad, y la sensibilidad también la hacen los equipos y las organizaciones. Es decir, también hay que darle a la gente formación. Entonces, la sensibilidad también hay que cuidarla. Y desde la forma de entrar en un domicilio, que hay veces que, por eso digo, yo creo que son, en realidad son patas de una misma estructura. Y si falla una pata, el resto se puede ir compensando, pero está fallando. Mm. Mira, ahora que has dicho eso de la forma de entrar, el otro día creo que fue con Mónica Pereira, me parece, que sí que me contaba lo de lo que ella llama el sistema de cookies, Sí, 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 lo he hecho. que fue muy ilustrador, que claro, ella daba por hecho que cuando vamos a un aviso nos presentamos y tal, y luego pensando muchas veces no lo hacemos, o al menos, o sea, yo ahora he cogido mucha conciencia de eso, ¿no? Pero conforme he cogido esa conciencia, me he dado cuenta que a lo mejor antes no lo estaba haciendo, ni yo ni mi equipo. Sí, luego hay cosas, por ejemplo, que yo en algún momento, porque claro, hemos trabajado con 100.000 equipos, ¿no? Y entonces hay veces que, pues como toda la vida, pues está gente maja, gente, y luego está algunos pues, con ganas de... Entonces yo, por ejemplo, yo creo que los enfermeros debemos estar en un segundo plano siempre. Generalmente, en mi experiencia, malo cuando el enfermero está en primera línea. Es decir, tú estás en primera línea, pero en un segundo plano, ¿no? Entonces, en algún momento que por alguna razón, imagínate que lo que sea, que he entrado yo por ejemplo, decía con su permiso, que suena que parece que estás en el siglo XV, pero es que estás metiéndote, o sea, no somos conscientes que nos estamos metiendo en un territorio súper protegido, súper privado, y te estás metiendo en el corazón de la vida de la gente. Tú cuando entras en un... y decir con su permiso, significa para mí muchísimas cosas. Respeto, educación, que le estás teniendo en cuenta, que parecen tonterías, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces se nos olvida que en esos gestos, pues está el éxito de una intervención. Parece una tontería, ¿no? Pero que más allá de las vías y no sé qué, y tal, que evidentemente si es una parada cardíaca, pues entras y dices, perdonen, ya está. Pero yo creo que muchas veces vas a perder, ¿qué? 3 segundos. Con su permiso, pues pase, por favor, y ya está. Y ya está. Y estás, si no, estás invadiendo. Estás invadiendo un espacio vital y de la intimidad de la gente, ¿no? Bueno, David, llevamos ya casi 50 minutos. Por no hacerlo excesivamente largo, antes de hacerte las dos preguntas finales, ¿hay alguna cosa que se haya quedado en el tintero que quieras? Pues mira, una de las cosas que te quería haber comentado que se me ha pasado es tenemos que luchar contra eso de que somos, es que lo hemos empezado como, creo que ha habido un momento que lo hemos dado la pincelada y me he ido por otros derroteros. El tema de lo de que somos héroes. Tenemos que eso empezar a decir no, no somos héroes, somos personas. Porque eso ha creado un daño. Decir que eres héroe te está diciendo que tienes que hacer determinadas cosas que a lo mejor no tienes por qué hacer. Y además, los héroes no piden ayuda. Los héroes tal. Mira, yo me acuerdo un día fuimos a un aviso y esto fue hace como un par de años. Y la persona estaba todo lleno de botellas de alcohol y tal. Y de repente nos dijo, era una persona que había peleado mucho por determinadas circunstancias y tal. Y bueno, pues dice, así acaban los héroes. A mí me produjo, yo esto del héroe lo llevo pensando un montón de años, ¿no? Pero cuando dijo eso de así acaban los héroes, pensaba yo, lo llevo pensando toda la vida. Es decir, un héroe pide ayuda. Y tenemos que empezar a cambiar esa concepción de podemos con todo. No, a lo mejor podemos con todo generalmente, pero hay veces que a lo mejor no, o no es el momento, o necesitamos que alguien te dé un enfoque a como tú estás pensando las cosas, ¿no? Entonces, para mí es una de las cosas que tenemos que empezar a plantear, lo de que somos héroes, no se trata de ponerte a llorar con la gente, eso es contraproducente, diría mucho de nosotros mal como profesionales,
pero yo creo que hay que empezar a que la gente también siente, que la gente también sufre y que no por el hecho de tú estar en primera línea en determinadas cosas, porque luego, y perdóname que esa es otra de las cosas que yo te quería decir, que es que no, el apostar por este modelo biopsicosocial en la emergencia y emocional va a dar beneficios a otros compañeros. Porque si por delante de mí pasan 100.000 intervinientes, bomberos, tal, yo voy a ir sacando como una especie de patrón. En el qué momento están, qué les ocurre, se verían beneficiados los colectivos, se verían beneficiadas las organizaciones, es decir, y se vería beneficiado la sociedad y luego los intervinientes a quienes atendemos. Pero es que además de esa pata, también se vería beneficiado, si se tuviese esto que estamos hablando, beneficiada el propio interviniente, evidentemente, la pareja, la familia, los hijos y la red social. Y yo creo que y eso significa un ahorro y un coste económico y de sufrimiento en la sociedad bestial. Pero, pues eso, ¿a qué puerta llamas? Cuando ya tienes los nodillos ya gastados de llamar, pues no lo sé, no lo sé. Bueno, David, pues nada, ya para despedirnos, sabes que hay dos preguntas de rigor. Una es que si nos recomiendas algún recurso, que además te recojo el guante de una sugerencia que me has hecho, porque hasta ahora decía algún libro, y me has dicho tú, con toda la razón del mundo, que también puede ser un artículo científico Ujú. o, bueno, cualquier cosa que pueda aportar, ¿no? Entonces lo vamos a dejar en recurso. ¿Qué recursos nos puedes recomendar sobre todo esto que hemos hablado? Vale, pues ya habéis hablado ya de libros de Teresa Pacheco, de Enrique Parada, tal. Entonces, por no extenderme, yo te voy a recomendar dos. Uno es uno que le tengo mucho cariño, que es un libro pequeñito de Ferran Lorente, que para mí es un referente y es una persona pionera de esto en España, que se llama Asistencia Psicológica a Víctimas. Es de la editorial Aran. Y luego hay otro que es la intervención psicológica en catástrofes de José Ignacio Robles y José Luis Medina. Pero sobre todo, más allá de estos libros, yo sí que la gente que esté interesada en este tema, recomendaría un recurso. Y el recurso es la revista Cuaderno de Crisis y Emergencias, que para mí es de todo, que todas las personas que estamos hablando han escrito ahí. Entonces, para mí ese sí que es como un referente bestial en cuanto a cualquier persona que quiera entender, comprender o tal. Llevan desde el año 2002. Y en el año 2002 yo te aseguro que de este tema no lo hablaba, estos temas que estamos hablando hoy aquí de forma online, esto no se hablaba en ningún sitio, ni en ningún había gente que estaba intentando abrir camino, pero no había nada, prácticamente nada, ¿no? Entonces, para mí, ¿El cuaderno de crisis y emergencia es solo o se centra en el tema de psicología de emergencias o toca más? principalmente es el tema del cuidado emocional de los intervinientes, yo creo que sobre todo es muy de gente que está en primera línea. No tantos, que también lo hay, ¿no? Marcos teóricos, tal, sino de experiencias, yo creo que es una mezcla de enfoques que es muy interesante para la gente que esté interesado en este tema, sin ninguna duda. Yo creo que es altamente recomendable y además que ahí escribe no solamente gente de España, sino también gente de otros sitios. Por ejemplo, gente de Perú, está Santiago Valero, creo que es. Decir, hay gente que lleva, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre. Es Humberto Marín. Es decir, hay gente que son de otras latitudes y que aquí, por ejemplo, en España no tenemos terremotos, pero en otros sitios son habituales o volcán. Entonces, yo creo que sería muy interesante. Esta es una revista para mí, por muchas razones, pero a nivel de lo que me preguntas, es una revista muy importante. Acabo de buscar conforme hablo contigo, es una revista semestral, ¿no? Sí, sí, sí. Se sacan dos Pues números, dos números al año. Ya te vale, digo, pues sobre luego, todo que está desde el año 2002, que en el año 2002 no se habla de estos temas, vamos, para nada. pues la verdad que la desconocía hasta ahora, así que vamos a poner los enlaces y yo le echaré un vistacico también. Y luego, para finalizar, ya sabes que me gusta preguntaros de vuestra red de contactos a quién podría traer al podcast. Ujú. Así que te toca mojarte. Vale. Pues mira, mucha gente ya han participado. Otros, por lo que has comentado, están ya medio, Sí, medio hablados, otros están ahí en, a en el horno. punto de caer.
Yo te recomendaría a dos personas. Una es Alicia Galfaso, que es la directora de Cuaderno de Crisis. Ella es psicóloga, psico-oncóloga, especialista en psicotraumatología, especialista en psicología de emergencia. Es una persona, para mí, muy, muy valiosa, ¿no? Tiene una gran labor a su espalda. Ahí está, creo que está en Argentina, que te puede dar otra visión también, ¿no? Y aquí en España te recomendaría a Juan Manuel Fernández Millán. Para mí también es un referente, lleva en España desde el año 98, ya tiene algún artículo, si no recuerdo mal, de un accidente aéreo que hubo en Melilla, que eso ya la gente se ha olvidado, y fue una persona que, buscando información, en la Dana en Valencia no sé, se debió montar una especie de convoy, no sé qué es lo que, y se fue a Valencia, a la Dana, es decir, entonces yo creo que son dos personas que están en primera línea y llevan mucho tiempo y te pueden dar mucha, no sé, desde luego cuando los traigas, pues seguro que voy a escuchar los podcasts, sin ninguna duda, y a seguir aprendiendo de ellos, porque es un auténtico lujo hablar con ellos. Pues nada, David, muchísimas gracias. A ti. Ya sabes que tú estás aquí porque al menos dos de los que han pasado antes te habían recomendado. Y la verdad que esto de que me vayas diciendo gente del mundillo es súper interesante porque me acerca a personas de las que a lo mejor de otra forma yo no podría llegar. Entonces, nada, le agradezco tanto a Patricia Cinar como a Mónica Pereira por haberme hablado de ti y te agradezco a ti que me hables ahora de estos compañeros. Muchísimas gracias de verdad y nada, un lujo, espero que haya podido aportar alguna cosita. Por supuesto que se ha aportado. Venga, muchas gracias, nos vemos. Chao. Has escuchado Empatiza 112, el podcast donde mostramos el lado más humano de las emergencias. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify e iVoox y síguenos en Instagram en el perfil empatiza112.podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.